Estamos de regreso a su mejor programa. Dios seguirá siendo fiel. No es una película, pero tome su palomita, tome su jugo, tome asiento. No abra solamente sus oídos, sino también su mente y su corazón, porque ahora vamos a escuchar palabra de bendición que viene de Dios para ustedes. En esta tarde gozamos de un invitado, maestro y teólogo, Sócrates, el cual tiene la palabra de Dios en esta tarde. Bienvenido, mi hermano Sócrates. Gracias. Buenas tardes. Estamos hoy para compartir la palabra de Dios y sería interesante que vayamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 48. Ustedes saben que en la Biblia hay una sección de los profetas y esa sección se divide en dos: profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se les dice mayores? Porque el volumen de su contenido, o sea, son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los otros, los menores, es porque el contenido es más pequeño. No es por categoría, porque uno sea más grande que otro, porque un profeta es mejor que otro. No, todos están en la misma línea, a todos los llamó Dios, pero se les clasifica por el volumen del contenido de sus libros. Y todos tienen el mismo mensaje, que es llamar al pueblo de Dios a volverse a Él, por la forma en que ellos se fueron de su lado, en que ellos abandonaron a Dios. Sabemos que desde que usted comienza a leer la Biblia, Dios creó al hombre, lo creó perfecto, pero el hombre cayó, y en la caída ya Dios había dispuesto, pues para Dios no hay sorpresa ni tampoco hay camino sin salida. Él siempre tiene una solución y siempre se anticipa a nuestros problemas. El problema es que nosotros nos ofuscamos y no buscamos su guía. Por eso perdemos la orientación, perdemos el camino y ocurren muchas tragedias. Por ejemplo, Isaías comienza llamando la atención a su pueblo, al pueblo de Judá. Un pueblo que Judá, ¿verdad? Primero era Israel y luego hubo una división. Se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se fueron 10 tribus y en el del sur quedaron 2 tribus. Al del norte se le llamó, siguió llamando Israel, pero al reino del sur se le llamó Judá porque estaba compuesto de 2 tribus, Judá y Benjamín. 2 tribus, y como estaba Judá, esa era la que encabezaba ese conjunto. Ahora, después que se separaron, el reino del norte se descarrió y se fue tras los ídolos al mando de Jeroboam. Jeroboam creó un sistema similar, o sea, buscando similitud al sistema del fiel Israel, pero idólatra. Y fabricó 2 becerros y puso a Israel a adorar a los becerros de oro. Y ahí sí mismo instituyó un sistema sacerdotal, todo el sistema de sacrificio como lo tenía ordenado Dios, para que el pueblo creyera que estaban adorando al verdadero Dios. Pero la tribu de Judá, o el reino del sur, siguió fiel al mandato de Dios. Sin embargo, en el camino fue perdiendo el enfoque y se desvió de la palabra de Dios, se desvió de los mandamientos del Señor. Llegan los profetas a llamar la atención al pueblo y comienzan a decirle: deja tu mal camino, dejen sus malos caminos, arrepiéntanse, vuélvanse al Dios que los creó. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Isaías, dice
oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el amo al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ellos también, al igual que el reino del norte, comenzaron a adorar a dioses falsos, y por eso les fue muy mal. Y por eso viene Isaías, y vienen los otros, Jeremías y otros profetas. En medio de todo, de los 66 capítulos que compone el libro de Isaías, hay mucha reprensión, mucho llamado al arrepentimiento, hay castigo de Dios por esa rebeldía y por apartarse de Él. Pero también hay mensajes de esperanza, mensajes de buena expectativa, promesas de bien para el pueblo que volviera al Dios del cual se habían apartado. Y en el capítulo 48 hay una palabra poderosa de parte de Dios, que así como fue para Judá, también lo es para nosotros hoy en día. Dice Isaías 48, versículo 17: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él les reprocha en el verso 18: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En el verso 17 hay verdades muy profundas y grandes que él está diciendo. Yo, así dicho Jehová, el Redentor tuyo. Redentor. ¿Qué es Redentor? Aquel que rescata al otro de la perdición. Dios le está diciendo a Israel, o a Judá mejor dicho, le está diciendo: yo soy el que te rescató. En Jeremías hay una parte en donde dice: yo te vi a ti como una ramera envuelta en sangre y en podredumbre, envuelta en etcétera, y te limpié, te saqué de esa suciedad. Gloria. Así era Israel, Israel en principio, pero Judá en este caso. Y a Isaías le toca predicar a ese pueblo, profetizarle por muchos años, porque el pueblo, o sea, el profeta tiene que convivir con el pueblo, observar su conducta, y en medio de esa observación llamar la atención, decirle lo que está mal y hacerle volver, o hacerle un llamado a regresar a Dios, a restaurar la fe que tenía en Dios, a restaurar esa relación, esa comunión que tenía con su Dios. El que los rescató, el que los redimió. Yo soy el Redentor tuyo. También otra verdad que afirma el Señor es el Santo de Israel, el puro, el que después que te limpió, te hizo también santo. En el capítulo 1, verso 18, le dice: tú eres una nación pecadora, perdida, perversa, pero si tú vienes a mí, si tus pecados son tan sucios, yo lo limpiaré como la blanca lana. Si son rojos como el carmesí, yo te lo voy a blanquear. Y parecerás como si nunca hubieras hecho nada, como si nunca nada hubiera pasado. Eso también le dice él en el capítulo 43. Dice
en el capítulo 43, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni tengáis memoria de las cosas antiguas. Esos pecados quedan enterrados, quedan olvidados, no se acuerden más. Y en el verso 25, estamos en Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones. Borro. Cuando usted está escribiendo y ve que se equivocó, coge un borrador y borra eso. No se ve ya lo que usted había escrito y empieza a escribir de nuevo en la parte que había ya escrito, pero que ahora está en blanco. Asimismo, Dios hace con los pecados de su pueblo Israel, Judá. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Ese Dios no es como nosotros. Que nosotros, sí, usted y yo hacemos eso, o lo hemos hecho en algún momento. Alguien nos ofende, alguien nos hace algo que nos sentimos heridos, consideramos que es mal para nosotros. Pero esa persona viene y nos pide perdón y le decimos que le perdonamos. Pero al cabo del tiempo, un día, tenemos una situación difícil con esa persona y le recordamos lo que nos hizo hace un mes, un año, 5 años, en el tiempo que sea. Pero Dios no es así. Él no se acuerda más del horrible pasado, del pecaminoso pasado que la persona, en este caso su pueblo Judá, había tenido. También le dice, primera verdad es que Él es el que lo rescató. Segunda verdad, que le limpió, lo hizo nuevo, le borró todos sus pecados. Y le sigue diciendo, Isaías 48, 17, que te enseña provechosamente. La relación de Dios con Judá era de una continua enseñanza, de vivir enseñándole siempre algo nuevo, de vivir siempre entrenándolo. ¿Y cuál es el método de Dios para enseñar? Por ejemplo, en Deuteronomio 8, el Señor llama a Israel cuando ese pueblo está en la frontera, casi tomando la tierra de Canaán que Dios le había prometido. Y le dice a través de Moisés, acuérdate de todo lo que tú has venido pasando en este desierto 40 años. Por 40 años tú has pasado por un desierto lleno de serpientes, lleno de fieras salvajes, lleno de oscuridad, de arena, de escasez, donde no hay agua, no hay comida. Y en todo ese camino yo he estado contigo. En todo ese camino ha habido momentos de hambre. Yo te hice tener hambre, o sea, te pasé por el desierto para que vieras que no hay comida. Te llegó el hambre, ¿y qué vamos a hacer? Para que en ese desierto veas que no hay agua. Te hizo tener sed. Pero era con un propósito, enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Gloria a Dios. También le dice en ese Deuteronomio 8, que te he traído por todo este desierto y has pasado por todas esas situaciones para que yo pueda darme cuenta, o mejor dicho, tú te puedas dar cuenta si eres capaz de mantenerte fiel a mí, de mantenerte apegado a mis mandamientos, si eres capaz de oír mi voz y ponerla en práctica o no. Así le dice aquí, yo te enseño provechosamente, es decir, para provecho. Aún en el momento de la escasez, en el momento del hambre, de la sed, en el desierto donde no hay nada,
ahí también Dios está acompañando al pueblo para enseñarle. En todo el camino, en todo el trayecto de la vida de ese pueblo, Dios está enseñándolo. Y enseñar en este término es entrenar, preparar, como cuando un boxeador sabe que va a pelear contra otro boxeador y tiene un periodo de entrenamiento, un periodo de preparación. Un pelotero que va a empezar, como ahora en este mes, va a empezar la temporada de béisbol, pero antes ha pasado un periodo de entrenamiento. Como el futbolista, como todo deportista, tiene un periodo de entrenamiento. Y en ese periodo de entrenamiento hay ciertas reglas y hay ciertos procesos que ese atleta debe seguir. Debe dormir bien, comer la dieta, seguir la dieta que le pone su entrenador. Tiene un entrenador que es quien le está dirigiendo. Tiene que dejar de consumir alcohol, no puede fumar, no puede trasnocharse, no puede andar de fiesta en fiesta, tiene que abstenerse. Pero él lo hace porque sabe que para allá adelante hay un dinero bien grande, hay miles de dólares que él va a conseguir. Y sabe también que el seguir ese entrenamiento le va a mantener su cuerpo en forma para poder correr bien, para poder batear bien, para hacer su trabajo en el estadio de buena manera. Y así es Dios. Así es Dios con su pueblo. Yo te enseño provechosamente todo lo que tú has vivido en este camino por donde tú has andado. Yo te he estado enseñando para que tú puedas seguir mis mandatos. Luego le dice que te encamina por el camino que debes seguir. Ya Dios tenía un plan para ese pueblo, tenía un camino trazado y por ese camino era que tenía que andar. Si el pueblo se desviaba por el camino, como pasó muchas veces, Él le demostraba que estaba desviado, porque mientras seguía el camino que le fue trazado, todo iba bien. Cuando se salía, encontraba problemas fatales que le llevaban a la derrota. Si siguiendo el camino, ningún enemigo le podía tocar. Y si se interponía un enemigo en su camino, otro pueblo que quería combatir contra ellos, siempre ese pueblo enemigo caía derrotado. Porque Israel tenía, o Judá tenía la seguridad, la protección y el cuidado de su Dios. Eso nos recuerda cuando Josué, en Josué capítulo 2, manda a 2 espías a explorar la tierra de Canaán, a ver qué es lo que hay allí. Ellos sabían, porque ya Josué, en Números 13, había ido con 11 líderes más del pueblo a ver la tierra, a conocer. Y comprobaron que lo que Dios les decía, que les había prometido que esa era una tierra fértil, llena de lo mejor, la mejor tierra que había en todo ese mundo. Y lo comprobaron, Josué fue uno de ellos. Ahora a Josué le toca dirigir al pueblo a conquistar esa tierra. Pero manda a 2 hombres con una misión, porque es el proceso que seguía todo pueblo, toda nación o todo ejército que quería conquistar otra tierra. Mandaban a explorar, a ver cómo está el pueblo, por dónde se puede entrar más fácil, cómo está el ánimo de la gente. Se mezclaban ahí, iban encubiertos. En esta ocasión, estos 2 espías o exploradores entran a la casa de Rahab. Y Rahab les dice: oye, el pueblo mío tiene miedo de ustedes. Y estamos hablando de que el pueblo de Canaán era gente gigante, gente guerrera, hombres
invencibles, un ejército que nadie le ganaba. Eran la potencia de ese mundo, la primera potencia de ese tiempo. Y eran invencibles. Sin embargo, en el ánimo, en la actitud de ellos hay un temor hacia Israel. Israel es un pueblo que no está acostumbrado a guerrear, un pueblo nómada que viene atravesando el desierto y todavía está ahí a la puerta de una tierra en la que van a asentarse. No han tenido una tierra, salen de la esclavitud, imagínense ustedes, y pasan 40 años por un desierto. Murió la generación que salió, pero los hijos son los que están ahora a la puerta de Canaán para conquistarla. Y Rahab les dice: mi pueblo tiene miedo de ustedes, porque sabemos que ustedes están cuidados, guardados y protegidos por un Dios todopoderoso que nadie le puede ganar. Y estamos hablando de un pueblo cananeo que en Números 14, los 10 de los 12 exploradores que fueron, dicen, cuando miramos a esa gente, nos damos cuenta que somos como una hormiguita delante de ellos, una langosta. O sea, langosta es una, vamos a decir, una mariposa. Un pajarito pequeño delante de esa gente. Si nosotros entramos ahí, nos van a devorar. Pero Josué y Caleb dijeron: si Jehová se agrada de nosotros, nos comeremos a esa gente como pan. Los vamos a derrotar porque no somos nosotros, es Jehová nuestro Dios. Y asimismo, los dos exploradores que manda Josué confirman la idea de que el mundo le tiene miedo a Jehová, porque es un Dios poderoso, todopoderoso. El Dios todopoderoso que ha conducido a este pueblo a las condiciones más difíciles, que son imposibles por un pueblo que, si estuviera solo, si no tuviera a este todopoderoso protector y proveedor, hubiera muerto. Entonces, la idea de algunos de Israel era que somos débiles ante esos gigantes, que nos van a derrotar. Sin embargo, la idea de Dios es diferente. Y la actitud que hay de parte de aquel enemigo es que ellos son incapaces de derrotar al pueblo de Dios. Y así fue. Por la mano poderosa de Dios, el pueblo de Israel entró en Canaán y derrotó a los cananeos. Ahora, Isaías 48:17 está diciéndole a Judá: yo te llevo por el camino que debes andar. Así como él le dijo a Israel en Deuteronomio 8: tú has pasado por ese desierto estos 40 años y soy yo el que he estado contigo. Yo te he provisto de todo, a ti no te ha faltado nada. Tú no has tenido ningún problema, ninguna fiera se comió a ninguno de los tuyos. El sol no los achicharró porque yo tenía una nube que les daba sombra. Y la noche, la oscuridad no era problema, porque yo ponía una columna de fuego que a la vez que daba la luz también protegía de las fieras, porque ese fuego mantenía las fieras alejadas. Entonces, estamos hablando de un Dios que todo lo cubre. Enseñanza y guía en el camino, y un camino preparado para ellos andar, porque ni siquiera ellos tenían que salir a ver por dónde me voy, qué busco, qué hago, qué encuentro. No, ya el camino está trazado. Ahora vamos a nosotros, a ti que me estás oyendo. ¿Cómo aplicas tú esta relación de Dios con Israel y después Judá a la vida tuya? Tu relación con Dios. Primero, Dios es tu redentor. ¿Y cómo ha sucedido esa redención, ese rescate en la vida tuya? ¿De qué te rescató? ¿O te va a rescatar si tú todavía no has reconocido, lo has reconocido a Él como tu Dios? Él es redentor porque Él mandó a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú me dirás: ¿y de qué yo me voy a perder? Porque yo estoy bien, ¿no? ¿Qué problema tengo yo? Bueno, tienes un problema como lo tenemos todos ser humano en el mundo. Romanos 3:23
dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no es justo ni a uno, en este mundo no hay nadie que pueda decir yo soy justo, yo soy bueno. Porque tú puedes ser bueno en una cosa, pero en algún momento se te va a descubrir que hay algo malo. Tú puedes ser una persona que no haga nada malo como hacen los otros. Tú no practicas cosas aborrecedoras, no. Pero te falta algo. Fíjate que dice el texto, Juan 3:16, que para que todo aquel, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees en Jesucristo, si no crees que Él vino para rescatarte, y tú no sabes de qué, porque tú no estás hundido en el pecado, piensas tú. Pero está claro, bien claro, que no es justo en este mundo ni a uno. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A ti o a Dios? Y eso lo está diciendo Dios. En este mundo no hay nadie que sea bueno. Nadie. Y si hay uno bueno, entonces Dios no está de más. Dios no sirve. Pero bien, claro, vamos a pensar que tú estás aceptando que tú necesitas rescate, necesitas salvación. Por eso Él dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú necesitas vida eterna. Entonces, ese que murió en la cruz, que sufrió el oprobio, Él lo hizo para que no sufrieras tú eso. Él vino a ocupar tu lugar. Y por eso se hace necesario que tú creas en Él, que lo escuches y que oigas su voz cuando Él dice, el que quiere salvar su vida, tome su cruz cada día, venga, sígame. Debes seguirlo. Él es tu redentor y también es el santo tuyo, como fue el santo de Israel y Judá. El que te limpia, el que borra tus rebeliones, el que limpia tu pecado, el que los echa al mar y Él no se acuerda jamás de tu pasado. Y ese Dios es el mismo que te enseña provechosamente. Las cosas que tú vives en tu vida son un proceso para enseñarte algo. Cuando a ti te pasa algo que te molesta o que tú crees que es dañino para ti, que es problema para ti, que te hace mal, lo primero que debes preguntar no es ¿por qué me pasa esto? La pregunta que debes ahora hacer es ¿para qué es esto? ¿Para qué ha venido este acontecimiento en mi vida? Te llegó una enfermedad, pregunta, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Cambia de perspectiva, cambia de paradigma, cambia de mentalidad y pregunta, ¿para qué? ¿Qué bendición trae encerrada esta enfermedad? ¿Hay escasez de comida? ¿Qué bendición trae escondida esa escasez? ¿Qué hay detrás de esta situación? ¿Hay algún problema de cualquier índole? La pregunta es ¿para qué? Entonces, asimismo la siguiente pregunta es ¿qué lección me ha de enseñar esta experiencia? Esta escasez o este problema o esta situación, esta circunstancia, ¿qué me ha de enseñar? Pero esa enseñanza viene después que tú pasas el proceso. Ahora, si te echas para atrás, si reniegas, si renuncias a enfrentar ese problema o esa situación o esa circunstancia, te pierdes una valiosa lección. ¿Y sabes qué va a pasar? Es posible que esa experiencia pase, pero después se va a repetir. Porque en algún momento vas a tener que aprender la lección que te trae esa circunstancia.
Y mientras no aprendas, se va a repetir una y otra vez. Cuando tú aprendas, ya se irá. Y vendrá otra, porque siempre va a haber diferentes experiencias, diferentes situaciones, diferentes problemas. Lo que pasó allá en Génesis 3, la caída de Adán y Eva, nos trajo muchos problemas. Y por eso vemos este mundo en el caos en que está. Un mundo en el que la gente lo que ande buscando su propio provecho. Un mundo en el que hay personas, por ejemplo, que debieran ser los guías de una nación, los que conduzcan a la nación a la paz, al progreso, a la tranquilidad, al sosiego. ¿Qué es lo que hacen? La llevan a esa nación a la guerra. Y vemos, te ve la noticia de cómo este mundo está envuelto en conflicto. Donde quiera hay un problema, donde quiera hay una guerra, donde quiera hay un desasosiego y una competencia de querer ser el primero, el más grande. Y en ese afán, esa ambición, cometen tantos errores que hacen daño a sí mismos y a los demás. Queremos conseguir cosas materiales y en ese afán de conseguir cosas materiales vamos haciendo daño a mucha gente. Y al final descubrimos que eso no trae satisfacción, que el vacío interior lo tenemos ahí, no hay manera de llenarlo con cosas materiales, con cosas físicas, que se necesita algo que no se ve, y es la redención que Cristo ha logrado para nosotros, que te enseña provechosamente, te enseña para tu provecho, para tu crecimiento, para tu bienestar, para lo mejor para ti. Y muchas veces estamos gritando y estamos reclamándole: Señor, ¿y por qué me trajiste esto? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Muchas veces sucede porque tú mismo te lo has buscado. No has hecho caso a la voz de Dios y has hecho las cosas a tu manera y crees que eres autosuficiente para lograr las cosas en la vida. Y vas cometiendo error tras error y vas tropezando, y después viene la consecuencia. Cuando te llega esa consecuencia, lo primero que haces es preguntarle a Dios por qué, como si fue Dios el que trajo esa situación. Fuiste tú mismo. Ahora ese es el momento para tú pensar: ¿para qué me llegó? Y para preguntarte: ¿qué hice yo que llegué hasta aquí? ¿Qué hice yo para llegar hasta aquí? Entonces, cuando haces una evaluación, dices: Señor, enséñame. Ahora, dice también Él que te guía por el camino que debes seguir. Te saliste del camino, te desviaste del camino, te desviaste de la senda que Él había trazado para tu bienestar. Por lo tanto, si te desvías vas a encontrar problemas. Ahora, llegó el momento de volver al camino que ya estaba trazado para ti. Y esa vuelta a ese camino solamente puede ser a través de Jesucristo. Amén. Ese que dijo: yo soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre nunca. Yo soy el agua, Él es el agua viva, y el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti. Lo que tú tenías que sufrir allí en el Calvario, que tenías que ser atravesado tu cerebro con corona de espinas y tus pies y tus manos atravesados con clavos, eso lo hizo Él, lo soportó Él, te sustituyó en la cruz, porque eso era lo que tú merecías, eso era lo que merecía la humanidad. Pero Dios, que es misericordioso, Dios que tiene un amor tan inmenso, Él no quiere la perdición de nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Por eso él le dice a Judá en Isaías capítulo 1, vamos a ver a Isaías capítulo 1, porque así como él no quiere la perdición de nadie, él manda voceros a que le digan a los demás: oye, tú estás equivocado, te saliste del camino. Isaías capítulo 1, versículo 18. Pero primero le dice en el verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es arrepentirse. Aprended a hacer el bien. ¿Ves cómo él dice en el 48:17 que te enseña provechosamente? ¿Tú quieres aprender a hacer el bien? Ven a Cristo, que Él te va a enseñar provechosamente. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ese tipo de cosas las hace una persona que ya ha recibido la instrucción y la guía de su Dios. Y en el verso 18, cuando ustedes hayan hecho eso, vengan luego y estemos a cuenta. Vamos a sacar cuenta ahora. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, limpios. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes quieren y oyen y comerán el bien de la tierra, les irá bien. Si no quieren y fueron rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Isaías 48:17: yo soy Jehová, tu Redentor, el Santo de tu vida, que te enseña provechosamente. ¿Quieres aprender a hacer el bien? Ven a Cristo. Dice Jesús que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir con eso? La expresión agua viva era, por ejemplo, tú ibas a un sitio, cavabas un pozo y de ahí, no es como hoy que hay acueducto, ¿verdad? Tú ibas a un lugar, te establecías y abrías un pozo ahí. Y de ese pozo, si salía un agua sucia o dañina, había que taparlo y seguir buscando. Pero había un lugar donde aparecía agua viva, lo que ellos llamaban agua viva, que era el agua que se podía tomar, que se podía usar para bañarse, que podían los animales tomar para alimentarse, que se podía usar para el regadío de las plantas. Imagínate tú, en sentido simbólico, el agua viva que surge de la persona que cree en Cristo como tú. Serías una persona que da lo mejor de sí, que así como esa agua viva de aquellos tiempos daba vida a las plantas, vida a los animales, vida al ser humano, también esa vida que Cristo implanta en ti, esa nueva vida, se va a transmitir a los demás. ¿Y qué traerás? Paz, armonía, concordia. Tú que estás ahí, si eres una persona que, por ejemplo, cada vez que tú cobras el salario por tu trabajo, en vez de llegar a tu casa, sales por ahí y lo gastas en fiesta, en bebida, en los amigos que siempre te celebran, a la hora de llegar a tu casa hay problemas. Pero cuando vienes a Cristo, ¿qué es lo primero que tú haces? Pones en prioridad el bienestar tuyo y de tu familia y dejas esa vida y te dedicas a cultivar una familia unida, en paz y en armonía, y una familia ejemplar que todos los vecinos van a querer ser como la tuya, y tú vas a vivir feliz. Te va a alcanzar el dinero, tus hijos van a estar felices, vas a tener unos hijos que te aman, una esposa que te ama, y tendrás unos hijos que
se prepararán para la vida porque van a poder estudiar. El dinero que tú ganas va a alcanzar para proveerles para sus estudios, para su ropa, para su comida y para mantenerse saludables. Ahí hay felicidad y eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Cristo quiere para ti. El que cree en mí no andará en tinieblas. Tu mente, tu corazón se va a iluminar de tal manera que tú tendrás la facilidad de tomar decisiones sabias y podrás hacer las cosas que traen bienestar a ti y a los demás. Así que, te repito, Isaías 48:17 para cerrar. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Redentor tuyo, ¿verdad? Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir.